y más pronunciado en el mes de agosto-septiembre, esa caída es una caída que llega casi los 9 puntos, es decir, la imagen del gobierno estaba en los 50 puntos de positividad en el mes de julio y hoy alcanza los 41 puntos, es decir, es una caída muy significativa para ese periodo de tiempo. Ahora, ¿cuáles son los presupuestos que nosotros tenemos sobre esta caída? Uno, en primer lugar, una situación, siempre nos están preguntando desde el mes de diciembre cómo aguanta un gobierno haciendo un proceso de ajuste tan fuerte y tan severo con niveles de popularidad tan altos. Bueno, nosotros siempre decíamos, nunca sabemos cuándo, en qué momento una parte de la sociedad empieza a dejar de ver de manera simpática o de manera propositiva ese ajuste y empieza a expresar una mirada más crítica o más negativa. Bueno, pareciera ser que ese momento de alguna manera ha llegado, es decir, ya hay una parte de la sociedad que antes apoyaba esa política de ajuste y hoy tiene la mirada más crítica, fundamentalmente porque todavía no hay resultados positivos en términos del ciclo económico. Luego, hay una serie de medidas que marcaron los últimos 60, 70 días de gobierno, en la cual yo destaco principalmente el veto a la ley de jubilatoria, que ponen al presidente en tensión con su propia base electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que aún quienes votaron al gobierno de Milei tienen una mirada negativa sobre el veto del presidente y el tratamiento que le da a la cuestión de los jubilados y qué rol cumplen los saberes jubilatorios o los más saberes jubilatorios en el proceso de ajuste que está llevando adelante el gobierno. Pero en ese paquete también podríamos ver que hay una mirada crítica sobre el tema del financiamiento universitario y otra serie de políticas que desarrolla el gobierno. ¿Cuáles son las dos que tienen más soporte, más apoyo popular? Una, la política de seguridad, especialmente lo que tiene que ver con la circulación y el orden público, y la otra es el combate a la inflación, pero bueno, ya con niveles de apoyo más bajos que los que tenían en otro momento, ¿no? Bueno, o sea que lo que vos creés que el veto a los jubilados ha tenido un impacto. Es esto que se está viendo acá es el primer impacto que entiendo yo, que el peronismo de la manera que lo ha encarado sabía que podía tener este tipo de situación, sabiendo que es un sector muy vulnerable de la sociedad, ¿no? Bueno, no es el peronismo, ¿no? Es toda la oposición votó esa ley. De hecho es una ley que de autoría del radicalismo, no del peronismo, votada por todos los radicales y por otros bloques políticos. Creo que también la votó el PRO, incluso, si no me equivoco, ¿no? Si no me falla. Sí, no es una ley votada por el peronismo, no, es una ley votada por más de 2/3 de la Cámara de Diputados y de senadores, que después el gobierno logró desarticular y le permitió insistir, le permitió vetar esa ley, es decir, evitó que el Congreso insistiera con el tratamiento de la ley, pero de todas maneras es una posición muy incómoda para el gobierno vetar una ley que propone un aumento a los jubilados en un momento que la sociedad percibe, una parte por supuesto, pero mayoritaria al fin, que los saberes jubilatorios han quedado atrasados respecto del resto de los precios de la economía. En el caso de ustedes, en Opina, tenían en los meses pasados, ya venía con una tendencia, ¿verdad?, de más imagen negativa que positiva. No, nosotros teníamos una sociedad partida en dos, ¿no? Es decir, a ver, el gobierno arrancó con una leve ventaja, ¿no? Dos mitades, una mitad un poco más grande. Nunca fue un gobierno de 70 puntos, 70 puntos, no, de la pandemia. No. Tampoco fue un gobierno como el de Macri, que rondó en sus primeros tiempos arriba de 60 puntos de imagen positiva. Fue un gobierno que arrancó entre 55 y 60, después se ubicó entre 50 y 55, y después se ubicó en mitades casi exactas, y ahora en este momento uno ve que todavía sigue siendo significativo el apoyo, porque más del 40% de la población todavía apoyan al gobierno, todavía podemos hablar de mitades, aunque ya en este momento lo que señalamos es que la mitad más significativa, de mayor peso,
demuestra más crítica y tiene una mirada más menos complaciente con el gobierno y quizás de menores expectativas, ¿no?, relación al futuro. Uh-huh. En cuanto a los dirigentes, ¿cuál es el dirigente o la dirigente que mejor imagen tiene? Nosotros en esta encuesta no reflejamos dirigentes, porque es una encuesta sobre gestión del gobierno, pero semanas anteriores presentamos una sobre dirigentes, aunque todavía no refleja la incorporación de la discusión sobre el veto, la ley jubilatoria y demás. Y ahí vos tenés los 3 dirigentes que mejor imagen tenían, eran Milei, Villarruel y Bullrich, en ese orden, del oficialismo, y de la oposición, Axel Kicillof y Cristina Kirchner. ¿Crees que con esta aparición que está haciendo Cristina ahora, bueno, el acto de Máximo el viernes y la aparición de Cristina hace algunos días atrás, puede empezar a levantar la imagen de ella? Bueno, yo no sé si necesariamente la crítica sobre Milei de una parte de la sociedad se va a traducir en un mejoramiento de la imagen de Cristina Kirchner. Muchas veces suele pasar que cuando la sociedad se aleja de la experiencia de gobierno que decidió remover, en este caso el peronismo, ¿no?, y empieza a vivir una nueva experiencia de gobierno, en este caso la Libertad Avanza, si siente que esa experiencia de gobierno nueva no es positiva, empieza a revalorizar la experiencia anterior, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso va a redundar en un mejoramiento de la imagen de Cristina, aunque me parece que teniendo en cuenta la experiencia histórica, porque la imagen de Cristina la medimos hace muchos años y conocemos más o menos su movimiento, sería difícil que se ubique muy por encima de los 40 puntos, ¿no? Porque tiene un nivel de rechazo en la sociedad que todavía sigue siendo muy alto. Ahora, eso no quiere decir que no podría tener, en caso de que ella lo quisiese, una muy buena experiencia electoral en la provincia de Buenos Aires, o que no va a estar sentada en la mesa de la toma de decisiones del armado de la oposición para el año que viene y de cara al 2027, ¿no? Es decir, cuanto peor le vaya al gobierno, bueno, su figura de alguna manera, teniendo en cuenta el peso que tiene hoy en el universo opositor, se fortalece, ¿no? ¿Y crees, como plantean a muchos del gobierno, que sea Cristina la referente de la oposición lo favorece a Milei? Yo creo que esos cálculos, a ver, no lo he charlado, no sé quién lo dice, quién lo señala, ¿no? Pero si uno ve la experiencia Macri, terminan siendo pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Es decir, creer que el rechazo que genera un dirigente opositor te mantiene a salvo de las críticas de la sociedad, y que la sociedad, si no te va bien gobernando, te va a seguir eligiendo para que no venga la oposición. Eso es válido para los núcleos duros más fanáticos, ¿no? Sí, a ver, no sé, Massa sacó 44%, aún con un proceso inflacionario en cierre muy alto, con un gobierno que tenía una muy mala imagen ante la sociedad. Bueno, hay núcleos duros que votan, pase lo que pase, a los candidatos que les permiten evitar que ganen aquellos que bajo ningún concepto quieren que ganen. O sea, hay votantes que van a votar bajo cualquier circunstancia, cualquier cosa que se oponga al peronismo y viceversa. Ahora, en el medio hay una franja grande, yo te diría, puede ser 15, puede ser 20% de la población, 30% de la población, que oscila, ¿sí? ¿No? Viste que se habla en las elecciones de Estados Unidos, los swing states, ¿no? Esos estados que van a definir la elección, que pueden votar una elección estar de un lado, una otra elección estar del otro. Bueno, estos serían los swing votantes. Son votantes que en una elección le permiten ganar a Cristina en el 2011, en el 2015 le permiten ganar a Macri, en el 2019 le permiten ganar a Alberto Fernández y en el 2023 lo hacen ganar a Milei. Entonces, esos votantes, en algún momento, si el gobierno, esos votantes tienen una relación menos comprometida, menos ideológica, menos fanática con el espacio que está gobernando, sea cual sea, y entonces pueden cambiar y en general lo que hacen es castigar al gobierno que está si no están satisfechos con el rendimiento, con las promesas y con las expectativas que había generado. Sí. Entonces, puede ser que la castiguen a Cristina como la castigaron en el 2015, o a Macri en el 2019, o al peronismo en el 2023, o puede ser que lo castiguen a Milei en el 2025 o en el 2027.
Todavía no lo sé porque es pronto para definir eso, ¿no? Totalmente. Facundo, la última. En cuanto a la imagen, me decías que en La Libertad Avanza, bueno, Milei, Villarroel y Patricia Bullrich, y en la oposición Kicillof y Cristina. ¿En qué niveles aproximadamente cada uno de imagen positiva? Y más o menos tenés que calcular, no tengo el impacto que han tenido estos últimos acontecimientos en la imagen del presidente, Sí. pero yo tiendo a pensar que se ubica entre 45 puntos, alrededor de 45 puntos, quizás un poco más arriba, y la imagen de Kicillof entre 40 y 45, y la imagen de Cristina entre 35 y 40, ¿no? Facundo, te agradezco, muchísimas gracias.